Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en Clipper, un firmware que la verdad está cambiando las reglas del juego en la impresión 3D. Seguro que más de uno se ha quedado mirando su impresora y ha pensado, oye, ¿esto no podría ir más rápido? ¿No se podría conseguir más precisión? Pues bien, Clipper podría ser justo la respuesta a esas preguntas. Y esa es, en esencia, la gran promesa de Clipper. Ojo, que la idea no es tener que comprar una impresora nueva, para nada. Se trata de liberar todo el potencial que ya está ahí, escondido, en la máquina que ya tenemos. ¿El objetivo? Pues conseguir impresiones de muchísima más calidad, pero en mucho menos tiempo. Vale, pero ¿dónde está el truco? ¿Cómo consigue Clipper hacer esto? Pues bien, para entender su magia tenemos que ir a la base de todo, a su arquitectura. Pensemos en el firmware como el sistema operativo de la impresora, ¿vale? Es lo que le dice qué hacer. Y aquí es donde Clipper rompe con todo lo conocido, sobre todo si lo comparamos con firmwares tradicionales como Marlin. Su enfoque es radicalmente distinto, y ahí, justo ahí, está la clave de todo su rendimiento. Esta es la idea fundamental, el concepto que lo cambia todo. En lugar de que la pobre placa base de la impresora, que tiene una potencia limitada, se encargue de todo el trabajo pesado, Clipper lo que hace es delegar, es decir, descarga todos esos cálculos complejos a un ordenador externo mucho más potente como por ejemplo una Raspberry Pi. A ver, fijaos en la diferencia, que es abismal. Por un lado, con un firmware tradicional, la placa de la impresora está, digamos, haciendo malabares, tiene que leer el G-code, calcular todos los movimientos, controlar los motores, todo a la vez. Con Clipper, esto cambia por completo. La Raspberry Pi se convierte en el cerebro principal, el que hace todos los cálculos gordos con una precisión increíble. ¿Y la placa de la impresora? Pues se convierte en una simple ejecutora, se dedica a una sola cosa, obedecer las órdenes que le llegan. Es literalmente como ponerle un supercerebro a la máquina. Y claro, esta división del trabajo tiene unas consecuencias directas y sobre todo muy visibles. No estamos hablando de una pequeña mejora técnica, ¿no? Esto es una transformación total de lo que la impresora es capaz de hacer. Así que vamos a lo que importa, los resultados. Hablemos de velocidad y de calidad. El resultado de esta nueva arquitectura es sencillamente brutal. Permite imprimir a velocidades mucho más altas, pero, y esto es lo importante, sin sacrificar la calidad. Además, se consigue una precisión en los movimientos que antes era directamente impensable en muchas máquinas. Y por si fuera poco, abre la puerta a un montón de funciones avanzadas y a un nivel de personalización que no tiene comparación. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, esta cifra es una auténtica barbaridad. Clipper puede gestionar hasta 175.000 pasos de motor por segundo. Y ojo, incluso en una placa antigua de 8 bits, de esas que con un firmware normal ya estarían sudando la gota gorda. ¿Cómo es posible? Pues porque, como decíamos, la placa ya no tiene que pensar, solo ejecutar lo que le manda la Raspberry Pi. El resultado son movimientos súper suaves y rapidísimos. Y aquí llegamos a una de las joyas de la corona de Clipper, el famoso Input Shaping. Gracias a toda la potencia de cálculo que tiene la Raspberry Pi, el firmware es capaz de predecir y cancelar de forma activa las vibraciones que genera la propia impresora al moverse. De hecho, es que se puede conectar un pequeño acelerómetro para medir esas vibraciones y que la calibración sea perfecta. ¿El resultado? Adiós al ghosting o ringing, esos fantasmas o ecos que aparecen en las piezas cuando se imprime rápido. Desaparecen casi por completo. Otra de esas funciones que marcan la diferencia es el Smooth Pressure Advance. Dicho de forma sencilla, es una versión súper avanzada del control de presión. Lo que hace es gestionar de manera muy inteligente cómo fluye el filamento, sobre todo justo antes de llegar a una esquina y al salir de ella. Esto es una maravilla, especialmente en impresoras con sistema Bowden, porque se consiguen esquinas súper nítidas y acabados muchísimo más limpios. Vale. Todo esto suena increíble, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y cómo se empieza con todo esto? A ver, el proceso de instalación requiere un poco de preparación, no vamos a negarlo, pero de verdad que es mucho más accesible de lo que puede parecer a primera vista. Vamos a ver un resumen de los pasos. En cuanto a lo que se necesita, el hardware es bastante fácil de conseguir y no es caro. Lo principal es un mini ordenador, tipo Raspberry Pi 3 o 4, luego una tarjeta micro SD que sea buena, de 16 GB o más, su fuente de alimentación, claro, y un cable USB para conectar la Raspberry a la impresora. La verdad es que es una inversión bastante pequeña para la mejora de rendimiento tan bestial que se consigue. El proceso, a grandes rasgos, se puede dividir en 4 pasos. Primero, preparar la Raspberry Pi. Esto implica instalarle un sistema operativo ya preparado para esto, como Mainsail OS. Segundo, hay que generar y meterle un firmware muy pequeñito a la placa de la impresora que solo sirve para que escuche a la Raspberry. Tercero, y aquí viene lo bueno, es configurar el famoso archivo printer.cfg, un simple archivo de texto donde está toda la configuración de la máquina. Y cuarto, conectar todo, encender y hacer las calibraciones iniciales. Muy bien.
Una vez que hemos pasado esa configuración inicial, el día a día con una impresora con Clipper es otro mundo. Cambia por completo. El nivel de control que se tiene y lo fácil que es hacer las cosas es simplemente extraordinario. Este es para muchos el punto más importante y que cambia la vida. Se acabó eso de compilar el firmware. Adiós a ese proceso tan pesado de tener que generar un archivo nuevo cada vez que se quiere hacer un cambio mínimo. ¿Que queremos probar a cambiar la aceleración? Pues nada, se abre el archivo printer.cfg, se cambia el número, se guarda y se reinicia el firmware. En segundos. Es un cambio radical que invita a probar y ajustar la máquina hasta dejarla perfecta. Y luego están las macros. Las macros. Esta es una de las funciones más potentes y queridas. Básicamente permiten crear comandos personalizados para automatizar lo que se nos ocurra. Una secuencia para calentar la cama y el extrusor, limpiar la boquilla y empezar a imprimir con un solo clic. Hecho. Un cambio de filamento súper complejo también. Las posibilidades son, de verdad, infinitas. Y lo mejor de todo es que todo esto se controla desde una interfaz web súper moderna y visual como Mainsail o Fluid. Esto significa que desde el ordenador, la tablet o incluso el móvil, mientras esté en la misma red, se tiene acceso a un panel de control completísimo. Se pueden lanzar impresiones, ajustar temperaturas en tiempo real, ver un mapa 3D de la cama e incluso editar el archivo de configuración directamente desde el navegador. Una pasada. Bueno, y después de ver todo esto, llegamos a la gran pregunta. ¿Es Clipper para todo el mundo? ¿Merece la pena el cambio? Pues como casi todo en esta vida, la respuesta depende de lo que cada uno busque en el mundo de la impresión 3D. Al final hay que poner las cosas en una balanza. Por un lado, sí, hay una pequeña inversión inicial en hardware y sobre todo un tiempo que hay que dedicar a instalarlo, configurarlo y ajustarlo todo bien. Pero, por otro lado, la recompensa a largo plazo es gigantesca. Se desbloquea el máximo rendimiento de la impresora, se consigue una calidad de impresión muy superior y se obtiene un control y unas posibilidades de personalización que son, bueno, casi infinitas. Así que terminamos con esta idea en mente. Clipper es la prueba de que muchas veces el verdadero límite de una máquina no está en sus piezas, en el hardware, sino en el software que le dice cómo moverse. Es una invitación a preguntarse, ¿qué potencial está todavía escondido en esa impresora 3D que tenemos en casa?